Mi estimado telepensante, nuestro querido Hermógenes Pérez de Arce no necesita presentación. Este es un invitado que yo sé que todos me han pedido durante mucho tiempo, pero yo siempre dije, va a llegar el momento exacto en el que sus palabras van a tener una caja de resonancia profunda en cada uno de nosotros. El último de los defensores de Augusto Pinochet, una persona que contribuye desde la honestidad, que es lo que más falta hoy día en este país, es esa honestidad que no está velada por intereses y que además, le cuento, este es uno de los últimos programas probablemente que vamos a poder hacer con este nivel de honestidad, porque el gobierno de Gabriel Boric acaba de crear la Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Conocimiento e Innovación, denominada Comisión Asesora contra la Desinformación, diseñada específicamente para empezar el ataque y la ley Mordaza a la desinformación, que según ellos se propaga a través de estas redes que son el único oasis de libertad de expresión que nos queda. Hermógenes, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Esfera Pública a tener una conversación total y radicalmente honesta. Muchas gracias, Vanessa, por acogerme en tu importante programa que suelo ver en las redes, porque se distribuye mucho por WhatsApp tu programa. Lo ve mucha gente secundariamente, no solo los que lo presencian cuando se graba, sino que después en YouTube parece que mucha gente lo busca y lo ponen en las redes de WhatsApp. A mí me llega por distintos WhatsApp el programa, así que lo he visto muchas veces y me siento muy honrado de participar en él. Estoy a tu disposición para que hablemos. Bueno, el primer tema que tú pones era una inquietud que yo tenía, porque yo creo que ese ministerio ya está operando, aunque no esté legalmente consagrado. Porque me ha llamado mucho la atención que en los últimos días lo que ha pasado con con el consejero Luis Silva, a mí me llamó mucho la atención y a los chilenos parece que no tanta, pero Luis Silva fue entrevistado por Cristian Vázquez. Christian Berger es un hombre de izquierda, definitivamente de izquierda. Ha sido cada vez menos de izquierda y ahora ya es amarillo, digamos, pero él viene del rojo. Él estaba en una célula comunista en el gobierno militar y era muy opuesto y tremendamente crítico en el gobierno militar, escribía cosas terribles. Después se fue suavizando y cuando llegó el plebiscito del año 22, definitivamente dijo, no, yo no puedo aprobar lo que se está proponiendo, y ahí creó Amarillo y pasó a ser un personaje muy importante de la política chilena en el aspecto, digamos, ideológico y mediático. No así en el trabajo propiamente de los políticos, que es el casa a casa, puerta a puerta y todo eso de conquistar los votos necesarios para inscribirse. Y por eso ahora ha tomado un rol más secundario, porque otros se han dedicado a fundar el Partido Amarillos y han tenido dificultades y piensan aliarse, parece, con demócratas, que son los ex demócratas cristianos. Entonces, quiero decir todo esto porque es un antecedente por qué Anken, cuando entrevistó por cuenta de Icare a Luis Silva, que era personaje principal porque había sido la primera mayoría nacional con una enorme votación, creo como 700.000 votos, para consejero constitucional, eh, le preguntó la pregunta, digamos, que no la llamaría del millón, sino que de una bala de cañón que se le dirige a todos en Chile porque es una bala que es peligrosa. ¿Qué opina de Augusto Pinochet? Y entonces yo sé lo que Luis Silva opina internamente de Augusto Pinochet, aunque no lo conozco, pero sé lo que opina. Pero él no se atrevió a decir lo que opina. Entonces
dijo, bueno, ha sido un estadista, pero está lastrado por las cosas que no pudo no conocer y que sucedieron en su gobierno. Y yo dije, ya, este es un diletante, porque el que diga eso es porque no ha estudiado, nada más. Porque yo que he estudiado el gobierno de Pinochet, sé que todo lo que pudo conocer lo conoció, y lo que conoció no tenía carácter criminal ni de atropello a los derechos humanos, sino que fue una labor ímproba como jefe de Estado y como estadista, que culminó con un éxito resonante, porque Pinochet, ¿qué es lo que hizo? Entregó el poder cuando perdió una elección final, digamos, y entregó un país fantásticamente bueno en el sentido de que era el que más crecía en América Latina el año 89 y que el desempleo estaba muy bajo, la disminución, la inflación disminuyendo y con el presupuesto equilibrado cada vez más. ¿Ah? O sea, un país macanudo y sin guerrilla, porque la verdad es que la había derrotado. Ahora ellos llaman la derrota de la guerrilla, la llaman atropellos a los derechos humanos. Pero eso es lo que hay que examinar, y la gente no lo ha examinado y yo sí. Entonces yo sé todo lo que tuvo que luchar contra el terrorismo para entregar un país pacificado. Ahora reconozco que hubo episodios que no dependían del gobierno, porque eso me consta que no dependían del gobierno, que contribuyeron a liquidar el terrorismo, como por ejemplo cuando apresaron a un grupo grande de frentistas que habían sido entrenados en Cuba y que eran chilenos y que venían acá a matar militares preferentemente y también civiles si en tal caso. Y fueron muertos por elementos de seguridad chilenos. Esa gente ahora está cumpliendo presidio perpetuo por haber matado terroristas. Pero yo veo que en el mundo, cuando Israel tiene problemas con los terroristas de Hamas o otros grupos, eh, Al-Qaeda, en fin, también los liquida sin mayor consideración. Y cuando Estados Unidos se le ofrece la oportunidad de matar al terrorista principal, como fue el jefe de Al-Qaeda, no tienen vacilación en ir y matarlo y después tirarlo al mar para que no haya celebraciones en torno a su tumba o a su lugar donde yacen sus restos. Entonces, yo veo que hay un padrón muy desigual para juzgar al gobierno militar en relación con otros países cuando tienen que luchar contra el terrorismo. Y aquí han hecho desaparecer el terrorismo de extrema izquierda. Ellos son todos inocentes, hablan Camilo Escalona, que era amigo mío porque hacíamos un programa de televisión hace muchos años, pero desde veredas muy opuestas, realmente. Pero lo veo hablando del dolor, el dolor que nosotros hemos experimentado. Pero Camilo, si estaba con todos los fierros en la mano, y ustedes cada año que se reunían en el Partido Socialista decían que se iban a tomar el poder con las armas, y después lo trataron de hacer, y en el hecho lo hicieron cuando estuvieron con Allende, porque estaban organizando todo eso, pero confesamente, porque Allende confesó esto es una primicia para la televisión importante como es la que protagonizas tú, Vanessa. Allende, en agosto del 73, le dio una segunda entrevista a Regis Debray, donde le dijo que ya tenían armados a todos los cuadros militares de los partidos de la Unidad Popular. O sea, Allende en agosto del 73 creía que él iba a dar el golpe. Se lo dijo a Regis Debray. Estoy consiguiendo el ejemplar del Nuevo Observatorio donde salió publicado eso en septiembre del 73. Me lo van a mandar. Se ha demorado un poco porque no es fácil conseguir un ejemplar de hace 50 años, incluso en Ahora, París. Hermógenes, para conectar el pasado con el presente, es interesante que al cumplirse estos 50 años del quiebre institucional, evidentemente que se está buscando ponerle ley mordaza a la otra versión de la historia, que es la que ha estado amordazada ya históricamente, digamos. Pero además uno lo que observa es una situación país en la que la gente está hablando de un Bukele. La gente está pidiendo mano dura. La gente quiere que sus Fuerzas Armadas y de orden hagan la pega. Y hacer la pega en contra del crimen organizado y del narcoterrorismo significa usar armas, significa disparar. Entonces, hay de alguna manera, al parecer, como un miedo en las élites de que este fantasma de Augusto Pinochet empiece como a recobrar la legitimidad. No sé si usted vio que hicieron una encuesta respecto de la figura de Augusto Pinochet hace 2 semanas atrás, en que tenía más aprobación que el presidente Boric, digamos, que había subido 10 puntos en los últimos 10 años. O sea, de alguna manera
La gente cuando se da cuenta que es necesario para combatir el terrorismo usar las armas y que no hay otra manera, empieza a comprender también el fenómeno, guardando las proporciones de lo que pueda haber sido en algún momento situaciones que usted las ha indicado en que digamos, problemas mayores con los derechos humanos, pero que el fenómeno de efectivamente defender a un país y de ponerle límite a la gente que usa las armas, solamente es posible levantando armas y la fuerza racional del Estado para acotar esto. Entonces, ¿cómo ve usted digamos, esta hipótesis del miedo que puedan tener respecto de cualquier persona que diga algo favorable a la figura de Pinochet, que pueda hacer que la gente empiece a anhelar una solución de ese tipo? Y en paralelo, y con esto termino la intervención, la expresión del nunca más del almirante en medio de una crisis como la que estamos, en que definitivamente no va a pasar mucho tiempo en que esto se va a exacerbar, y si uno conoce la historia del país, probablemente finalmente entonces ganen quienes nos quieren imponer un totalitarismo y arrasar con todo. Bueno, es que aquí lo que ha pasado, Vanessa, hay un video que me ha llegado desde hace años, pero me llega periódicamente, de una clase en una universidad europea, en que una profesora dice, mire, esta carpeta que tengo en esta mano es verde, pero vamos a esperar que llegue algún alumno atrasado. Y yo les voy a preguntar a ustedes el color de la carpeta y ustedes me van a contestar rojo, por favor. Y llega un alumno atrasado y ella entonces le empieza a preguntar y le pregunta como a 10 y todos le dicen que es roja. Y después le pregunta al que llegó atrasado de qué color es la carpeta. Y el tipo muy confuso, parece que eso es real, por lo espontáneo que aparece en el video. El tipo confuso y incómodo dice roja. Eso es Chile hoy. La gente que tiene la capacidad de repetir consignas, que está en la izquierda, porque en la derecha no repite consignas, y yo creo que no tiene consignas. Y lo malo es que tampoco tiene conocimiento. Entonces, la gente que forma opinión es la que repite consignas, y la que repite consignas aquí en la izquierda, y dentro de la izquierda, los mejores repetidores de consignas son los comunistas. Dicen consignas terribles, amenazas terribles, pero ellos instalan su pensamiento. Y entonces, a fuerza de repetirlo, la gente empieza a atemorizarse de decir lo que cree y dicen lo que dicen los comunistas para que no la funen o en el extremo no la vayan a matar, porque los comunistas sabemos que son capaces de matar ante las discrepancias de opinión, como sucedió en el caso del senador Jaime Guzmán. Entonces, la gente por temor a lo que me van a decir es capaz de cambiar la opinión que genuinamente tendría en circunstancias normales. Y eso es lo que se ha impuesto en nuestro medio. O sea, la gente no es capaz de, además tampoco ha tenido el tiempo de investigar todo lo que yo he investigado, por ejemplo, para saber qué pasó en el gobierno militar y poder explicar cada una de las situaciones. Porque el gobierno militar se encontró con una situación terrible, no solo con una crisis económica tremenda, sino que con grupos armados efectivamente a propósito por el gobierno de la Unidad Popular. Y eso fue una lucha que duró varios meses, duró de hecho desde el 11 de septiembre hasta fin de año del año 73 más o menos. Tú sabes que ahí en ese periodo de poco más de 2 meses o 3 meses, se produjo el 57% de todas las muertes que hubo en los 17 años del gobierno militar. Y se produjo en esos meses en que Patricio Elwin y Eduardo Frei, afortunadamente para nosotros, defendían al gobierno militar. Se negaban a condenarlo por los muertos que se estaban produciendo, porque eso lo dijo Elwin. Yo desde detrás de mi escritorio no voy a condenar a los que están recibiendo el fuego adversario. Palabras textuales de él. Lo que pasó es que Elwin en el 91 era otra persona. Se había olvidado de lo que había dicho y negaba que lo había dicho. Lo malo para él es que había quedado grabado. Y entonces ahora si tú digitas Elwin en YouTube, te aparecen los dos Elwin. Uno del 73, diciendo que la Unidad Popular se apretaba para dar un golpe con un ejército poderosamente armado, ¿ah? Superior en muchos aspectos al ejército chileno, y para establecer una tiranía comunista. Esas eran sus palabras. Y después aparece el Elwin del 91,
diciendo, yo nunca dije eso. Eso tal vez lo hizo el libro blanco ese del gobierno militar. Yo nunca dije eso. Y salen las dos imágenes de Elwin desconociéndose a sí mismo. Y ha sido terrible, yo creo, justamente para la imagen de Patricio Elwin ante la gente que estudia con seriedad todo esto. Que acuérdate que le acaban de levantar una estatua en la Plaza de la Constitución. Entonces, la gente no sabe la historia. Estamos en manos de gente que repite consignas y que las consagra. ¿Y quiénes compran las consignas en Chile? Prácticamente todos. O sea, en este momento, mira lo que pasó la semana pasada, o sea, hace unos días atrás, cuando Luis Silva se atrevió a decir, provocado por Cristian Márquez, que es un hombre de izquierda, y le pone ahí inmediatamente podríamos llamarlo el fruto envenenado, ¿eh? Y Augusto Pinochet. ¿Qué me dice Augusto Pinochet? Entonces Luis Silva sabe que está en terreno minado en este país, en que la opinión pública la domina la izquierda. Dice, sí, fue un estadista que hizo cosas importantes, pero también tiene unos pecados enormes, porque hubo cosas que no pudo no conocer. Es la parte que yo le critiqué, pero a él, obviamente, el pequeño balazo que le puedo pegar yo en mi blog, que leen 500 o 1000 personas, no es nada en comparación con lo que le llegó después. Fíjate que la Cámara de Diputados se reunió para tomar un acuerdo tan solemne como el acuerdo que llamó a las Fuerzas Armadas de poner Allende el 22 de agosto del 73. Pero en este caso fue ahora en junio de este año, del año 2023. Se reúne la Cámara y por 69 votos contra 52 acuerda rechazar las expresiones del consejero Silva por haber dicho que Pinochet era estadista. Por eso la rechaza. O sea, tú no puedes decir que es estadista Pinochet. Tú te das cuenta tú a lo que ha llegado el debate chileno, lo que se ha unilateralizado. Tú no puedes decir que un presidente que estuvo 17 años en el poder, que recogió un país en ruinas, entregó al primer país en crecimiento en América Latina, pacificado, sin conflicto en la Araucanía y con una democracia plena, porque eso es lo que hemos tenido. Yo siempre discuto cuando hablan de que la transición comenzó cuando asumió Elwin. Ahí terminó la transición, si no hubo más transición. La transición era cuando había artículos transitorios, pero entregó una democracia plena. ¿Ah? Y el país pasó a ser el primero de América Latina, gracias a eso, gracias al crecimiento que hubo. Tú sabes que José Luis Daza, un economista muy perspicaz que hay, ha dicho que aquí se acabó lo que realmente fue el top one chileno, el único top one chileno actual. Lo único que tenemos primero en el mundo fue que entre el 85 y el 2015, Chile fue el país que más disminuyó la pobreza en el mundo. Imagínate tú, tremendo logro, ¿ah? Top one mundial. Bueno, eso nadie lo menciona José Luis Daza nomás, y nadie lo repite. Yo me enteré por las redes, por WhatsApp, de estas declaraciones de José Luis Daza. No salieron en el Mercurio, no salieron en la tercera. Entonces, las cosas buenas que se hicieron se ocultan y las cosas malas se le atribuyen todas a Pinochet, porque a Pinochet obviamente le pasaron cosas malas. Empezó con la comitiva del general Arellano, en que llegó, se subió en Santiago a la comitiva un comandante que era verdaderamente un psicópata, y esa persona es responsable de 56 muertes, él personalmente, sin saberlo el jefe de la comitiva. Bueno, pero ese es otro tema, yo escribí un libro sobre eso, sé perfectamente todo lo que pasó, pero me encuentro con generales, por ejemplo, el general Andrés Avendaño, que lo fue a ver para publicar mi historia de la Revolución Militar a través de la Academia de Historia del Ejército, y él me dijo que el directorio no estaba de acuerdo conmigo. O sea, escribir a favor de Pinochet, en el fondo, y del gobierno militar, no es bien visto por la plana mayor de los generales en retiro que están en la Academia de Historia Militar. Y él mismo tenía otra versión. Yo volví al día siguiente, después de que le había dejado mi proyecto de historia del gobierno militar, a llevarle mi otro libro, que es La verdad del juicio a Pinochet, donde está todo lo de la comitiva, está agotado y con elementos del proceso, porque yo estudié el proceso, lo que me lo facilitó el hijo del general Arellano, que era el jefe de la comitiva y que era por completo inocente también de todo lo que pasó a raíz de la intervención de este mayor que
que tenía caracteres psicopáticos porque ordenó fusilar a 15 personas en La Serena. Al día siguiente, en la noche siguiente, en Antofagasta, o matar también a 13 personas. Y después, en la tarde de ese mismo día, en Calama, a 26 personas, ¿no? Por sí y ante sí. Y ahí se enteró Arellano recién, ¿no? Entonces fue un trauma esta cuestión, y un trauma mundial, porque Sí, esto o se sea, contabilizó. lo que pasa, Y Hermógenes, es dime, que, bueno, sí, la verdad es muy compleja plantearla sobre la mesa justamente porque este tipo de situaciones finalmente llevan a que haya un juicio muy desequilibrado respecto de, bueno, qué es lo que también se enfrentaba y cuáles fueron los muertos que dejó el gobierno de Allende, la reforma agraria, etcétera. A mí me gustaría hacer un paréntesis respecto del análisis histórico de lo que nosotros estamos ahora y entrar en el tema de el consejero Luis Silva, la participación del Partido Republicano en el Consejo y la situación del país, que por supuesto que entiendo perfectamente que nosotros en la medida en que, si usted lee el diario El Siglo de ahora, al final dice, tiene una propaganda importante que dice la historia es nuestra. Siempre dicen la historia es nuestra, así que es muy importante traer versiones informadas de la historia y contrastarlas con las versiones que se han impuesto como lo políticamente correcto, pero ahora nosotros además enfrentamos una situación de destrucción de la democracia plena, de destrucción de nuestras instituciones. Usted ha hablado de anomia, y ahí a mí me gustaría preguntarle, ¿cree usted, Hermógenes, que suponiendo que ahora se pueda aprobar un texto maravilloso, fantástico, porque como los bordes no establecen la constitución habilitante de Telier, nosotros lo hemos hablado muchas veces que en este canal sí la establecen y es imposible saltarse esos bordes, pero supongamos que se produce una especie de como de situación mágica, ¿ah? De realismo mágico, y tenemos una constitución muy buena, absolutamente favorable a la libertad, a la responsabilidad, a el Estado de Derecho y las instituciones republicanas. ¿Usted ve que hoy día existe la voluntad dentro de quienes, como diría el presidente Boric, habitan las instituciones para hacer cumplir la ley, para entonces aceptar que esta constitución nueva, por ser nueva, sí sería legítima y respetable? porque todo eso parte de errores fundamentales. La constitución actual es la más legitimada por el pueblo de la historia de Chile. Constitución actual fue aprobada en un plebiscito del año 80, con el 67% de los votos, y era una mayoría innegable, y vino Gallup de Estados Unidos a encuestar a la gente, y la gente le dijo lo mismo que había resultado en el plebiscito. O sea, era evidente que había mayoría sí, y Gonzalo Vial, que se había transformado en un adversario del gobierno del que había sido ministro, después reconoció, dijo, no, sería ceguera decir que la gente no estaba con la propuesta de la Constitución y la elección de Pinochet, que era en el mismo voto. Se elegía a Pinochet por 8 años como presidente de la República, el primer presidente bajo el articulado de la Constitución de 1980, que asumió en el año 81. Bueno, eso era evidente para todo el mundo. Y después, en la concertación de partidos por la democracia que se organizó en oposición al gobierno militar, llegó a un acuerdo con el gobierno militar de reformar la Constitución. Muy trabajoso. Yo estuve en las comisiones que trabajaron por el lado del gobierno, porque yo tenía un arma muy especial que necesitaba ejercer para hacer una reforma que a mí me importaba mucho y yo le encontraba fundamental, que había habido un olvido en la Constitución del 80. El capítulo sobre reformas constitucionales decía que solo se podían modificar por 2/3 los aspectos más importantes de la Constitución, y no decía eso respecto de sí mismo. Entonces, si tú dejabas las cosas como estaban, eh, se podía modificar con 3/5 el capítulo de las reformas constitucionales, nada menos, y por lo tanto todo lo demás. Y yo encontré gravísimo que quedara entregado nada más que a 3/5 toda la Constitución. Y le dije a Carlos Cáceres, que me convidó a formar esa comisión, que era el ministro del Interior, le dije, eso solo vale ceder en otras cosas, porque hay que subir el quórum del capítulo sobre la reforma de la Constitución a 2/3. Por eso me da mucha risa cuando dicen,
Guzmán instaló los 2 tercios. No, Guzmán lo que despachó fueron 3/5. Podías demoler todo el edificio con 3/5. Y yo le metí eso a la Constitución porque se lo dije a Carlos Cáceres. Hernán Vigi participaba mucho en eso porque es un hombre muy inteligente, muy capaz y estaba muy interiorizado en la Constitución. Así que yo tuve que ir a hablar con él para explicarle esto. Y el presidente Pinochet, cuando nos reuníamos, se reunía con esta comisión, nos convidaba a almorzar a La Moneda, me dijo un día: usted es el responsable de todo esto, porque a él no le gustaba reformar la Constitución, pero yo los había convencido de que convenía por esto, para afirmar la estabilidad constitucional con 2 tercios, que había quedado en tela de juicio debido a que el capítulo de la reforma se podía cambiar con 3/5. Así que esa es la verdadera historia. Pero necesito Ahora, que, necesito que no nos vayamos a la historia, necesito que nos quedemos para que los telepensantes entiendan cuál es su visión respecto de el actual proceso constituyente, respecto de el cambio que tuvo el Partido Republicano, que efectivamente por muchas personas fue votado por el mismo motivo que dice usted haber votado, que era porque ellos estaban en contra de este proceso. Y la manera entonces en que ahora se está legitimando, que incluso acaba de aparecer la presidenta del Consejo junto al presidente Boric y al vicepresidente del Consejo, llamando al gobierno a invertir recursos para que la ciudadanía se interese en este proceso. Necesito que hablemos del presente, porque es muy importante su opinión para que los telepensantes la tengan a la vista en las elecciones que siguen y puedan formar su propia opinión. bueno, tú haces muy bien en interrumpirme porque si no lo haces yo sigo hablando mucho rato. Pero tienes toda la razón. En este momento yo siempre tuve la decisión de votar absolutamente en contra desde un principio, porque todo este proceso es ilegítimo. Este proceso no podía hacerse sin un plebiscito de entrada en que el pueblo decidiera que hubiera una nueva constitución, porque la constitución actual no habilita eso. Habilitó una vez un proceso, que fue el que terminó en el plebiscito del 4 de septiembre del 22, en que se rechazó el proyecto, y ese proyecto ahí quedó terminado porque tenía fechas además. Entonces la constitución no habilita a nadie para iniciar un proceso constituyente salvo que se lo consulte al pueblo. Y no hicieron la consulta. ¿Por qué? La única explicación que yo oí la dio el diputado Sharper, esencialmente entreguista en todo esto, diciendo no podíamos exponer al presidente de la República a una segunda derrota plebiscitaria. Entonces, confiesan que esto es nulo. ¿Por qué es nulo? Puesto que el pueblo no autoriza una nueva constitución. Es el único que puede hacer. Entonces yo desde un principio yo dije, en este proceso, al final yo voy a votar en contra, sea lo que sea, porque esto es nulo. No me presto para validar un proceso nulo votando después a favor de algún proyecto, porque este proyecto que se está preparando es nulo de nulidad de derecho público. Y lo dice la Constitución. Y hay abogados que han defendido mucho mejor que yo la causa en los foros, como un joven abogado que Logan, ¿ah? Que ha dado todos los argumentos que son los mismos que he dado yo en mi blog. ¿Ah? Y evidentemente esa sola razón le basta para votar en contra Sí, pero del a mí me proyecto gustaría, chileno. Hermógenes, que usted, Ahora, que, ya, que, voy que, a lo que que segundo que tú me preguntabas. Tú me decías, aquí hubo un partido, que fue el único, que dijo, soy contrario a este proceso constituyente. Fue el republicano. ¿Qué me vas a decir tú que por decir eso y por ser el único, se erigió en el primer partido político de Chile, con una enorme ventaja sobre los demás, porque multiplica por 8 la votación del que le sigue, que es la UDI, y el comunista, ¿ah? Que tienen casi lo mismo? Bueno, el Partido Republicano es 8 veces más. Entonces, mi opinión es que el Partido Republicano habría dicho lo que dijo en una ocasión Luis Silva y que fue lapidado por decir. En una ocasión dijo, aquí se va a hacer lo que la mayoría del Consejo determine y nosotros somos la mayoría y nuestra opinión deberá prevalecer porque somos más que los otros. Y eso es obvio, en cualquier democracia las cosas se resuelven así, se resuelven votando. Pero fue lapidado por decir eso. Entonces, y él mismo se asustó. Ya no lo he vuelto a repetir, porque yo recuerdo que personas de mi entorno, cuando vieron esa declaración de Luis Silva, dijeron, este es el hombre que necesitamos en la oposición, por fin ha surgido alguien. Pero al día siguiente estaba arrepentido, estaba dando explicaciones y diciendo que no, que no había querido decir eso, en fin, y pasó a segundo plano. Y tanto es así que él, siendo primera mayoría nacional,
no fue designado como correspondía para presidir la asamblea, porque su partido debería haberlo respaldado, pero su partido también está vacilante. Y esto tiene importancia porque ya están surgiendo fuerzas. Vi una encuesta en WhatsApp, que tú sabes que tú puedes hacer encuestas en WhatsApp y el resultado es serio, porque lo manejan en WhatsApp, no lo maneja el que hace la encuesta. Y les pasó mucho justamente en el plebiscito de septiembre del año pasado, que varios partidarios de la prueba mandaron a hacer encuestas y le salían a favor del rechazo. ¿Ah? Bueno, ahora les pasó también, en que el resultado del plebiscito, de las consultas que han hecho, es desfavorable al proyecto, o sea, el voto en contra está ganando, según también encuestadoras profesionales, ¿no? Está ganando por 51% contra 41% o algo así, bastante diferencia. Entonces, esa es la realidad. Yo esperaba que los republicanos hicieran valer su fuerza y han decidido no, han decidido entrar en negociaciones. Y entonces Beatriz Evia en este momento se ve expuesta a un bombardeo como el que vi anoche en Estado Nacional o antenoche con la Connie Santa María y con el Río, bombardeándola y diciéndole, porque ellos querían que se pronunciara en contra o a favor de Augusto Pinochet, porque eso era el objeto. Y ella evitó pronunciarse, dijo que no se pronunciaba. Entonces tenemos una persona al frente presidiendo el Consejo que no se pronuncia, que no puede decir. Ella dice, en eso fue muy firme, se mantuvo hasta el final. No, yo miro al futuro. Yo miro, pero usted dígame, ¿qué opina de Augusto Pinochet? No, yo miro al futuro. Pero usted rechaza la figura de Augusto Pinochet. No, yo miro al futuro. Se mantuvo en eso. Iba bien instruida en eso. Pero no fue lo que votamos. Los que votamos por los republicanos. Yo voté por los republicanos porque dijeron, nos oponemos a este proceso. Y yo creía que iban a manifestarlo así en el Consejo. Y que iban a decir, no, este proceso no es válido. Por lo tanto, lo único que podemos hacer nosotros dentro de la facultad que tenemos y que da la Constitución es reformar la Constitución. Podemos proponer un proyecto de reforma. Pero es que ustedes han sido elegidos para otra cosa. No, fuimos elegidos para esto. Si nosotros dijimos, nos oponemos a este proceso, por eso fuimos elegidos. Entonces ahora están tratando de disimular eso, de que no fue así, de que fueron elegidos para llegar a acuerdos, se han ablandado y están surgiendo en las encuestas. Surgió un grupo que se llama Patriotas, sacó 36%. Republicano sacó el primer lugar, 55%. Segundo, Patriotas, 36%. Tercero, Chile Vamos, 3%. Obviamente, si los republicanos se asimilan a lo que son Chile Vamos, que son los que negociaron y se inclinaron y hicieron todo este proceso, bueno, quiere decir que tienen que pagar un costo. ¿Ah? Y lo están pagando porque va a surgir en algún momento un partido a la derecha de ellos, que hasta ahora no ha reunido la firma, esa es la verdad. Yo participé en un partido que pretendió reunir la firma y se hizo todo con poca eficiencia y a lo mejor no tuvo realmente apoyo ciudadano y no resultó. Pero ya se ve que en la encuesta está surgiendo una fuerza a la derecha de los republicanos, que es inevitable en política cuando uno abandona una posición. Hay otro que llega y lo ocupa. Claro, ahora, si uno piensa en la opción de haber asumido el mandato en términos de entregar reformas constitucionales y no haber aceptado ni el reglamento, ni los bordes, ni el proyecto de Mamarracho 2.0 que entregó la Comisión de Expertos, Sí, expertos sí. en totalitarismo son ellos. Bueno, si uno piensa que habría habido alguna posibilidad, gestión política de republicanos, de decir no, a nosotros nos eligieron para oponernos a este proceso que es de nulidad absoluta, ilegal, porque la gente no se da cuenta de lo importante que es que esto sea ilegal, porque lo que se está legitimando es la destrucción del orden institucional y del Estado de Derecho en la medida en que esto sigue avanzando. Y republicanos se está prestando, desde mi punto de vista, para eso, porque finalmente ellos están prestándole ropa a un proceso que es ilegítimo. Y con eso lo que hacen es legitimar lo ilegítimo, la destrucción del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Ahora, si ellos hubieran tomado las banderas que usted está diciendo,
y y hubiesen hecho caso de ese mandato, del mandato real que le dio la gente, que es de oponerse a todo esto, terminar el proceso con reformas y ponerle un parelé al proceso revolucionario en el que estamos nosotros, porque esto claramente está dentro de un marco que es una revolución que se está llevando a cabo. ¿Qué cree usted que hubiera pasado? ¿Cree que las fuerzas de extrema izquierda lo hubieran aceptado? ¿Cree que este camino era viable efectivamente? Porque mucha gente cuando lo oye decir esto dice, no, pero eso que está diciendo Hermógenes es imposible, no, no hubiese sido posible algo así. ¿Cuál era la factibilidad de que, y qué hubieran ganado republicanos de haber tomado esa decisión? Habrían tenido que votar. Todo esto, Vanessa, hay una cosa muy importante que yo he señalado, nadie me ha hecho caso, porque en Chile nadie me hace caso a mí. Pero este sistema que idearon no funciona, porque tiene, por ejemplo, la comisión mixta, se prevé en caso de desacuerdo entre los expertos y los consejeros, hay una comisión mixta que tiene 12 personas, 6 por cada lado. Esa comisión mixta no puede funcionar porque los expertos no tienen derecho a voto. Eso lo dice la Constitución. Los expertos tienen solo derecho a voz en todas las instancias de este proceso. ¿Cómo se resuelven las cosas en una comisión? Votando. ¿De qué otra manera se van a resolver? Y esta comisión contempla un quórum de 3/5. 3/5 de 12 son 8. Para enterar 3/5 son 7,4 en realidad, pero como no puede haber 0,4 partes de una persona, tiene que concluir uno que tienen que ser 8, porque no puede ser menos tampoco que 8, ¿eh? Porque ese es el quórum de 3/5. Y entonces, ¿cómo van a hacerlo para votar 8 cuando solo pueden votar 6? Eso es una chambonada de los parlamentarios que hicieron todo esto. Si esto lo hicieron los parlamentarios. Todo este articulado, toda esta reforma, como no la aprobó el pueblo tampoco, no hubo examen de esto que estaban haciendo, lo prepararon entre ellos, en el fondo entre Boric y Piñera, que eran los jefes, que son los autores, yo lo llamo el contubernio, porque una asociación entre Boric y Piñera se llama contubernio en toda tierra. Un comunista con un supuestamente presidente de centro derecha, aunque él siempre ha negado que fuera de derecha, pero de centro derecha tal vez sí. Es un contubernio. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando llegue el momento de que funcione la comisión mixta? Que no estaban de acuerdo los expertos con los consejeros. Bueno, lo único que pueden hacer es ponerse de acuerdo antes de no hacer esa comisión porque no funciona. Porque tiene que resolver por 8 votos y no hay 8 votos si votan 6. Bueno, una chambonada. Yo le puse macho chaquilla a la columna en que me refería a eso, porque está mal hecho. Entonces es un mecanismo que no funciona. Ahora, yo creo que los republicanos han optado por inclinarse y negociar estilo Chile Vamos. Y yo creo que eso es lo que van a hacer. Lo que van a presentar es un proyecto que va a ser un punto intermedio entre la constitución actual y la constitución de los expertos. Y ideas que se le ocurran a Chile Vamos que sean perdón, a republicanos que sean defendibles ante la opinión pública, porque aquí lo que prima es la opinión pública y está representada por medios que están muy bien manejados también en ese sentido, porque no representan necesariamente la opinión pública. Si el triunfo de los republicanos significó eso, todos los medios estaban a favor de Chile Vamos o de la izquierda, y los grandes triunfadores fueron otros, los republicanos. Tengamos en cuenta las encuestas profesionales, Vanessa, hay que mirarlas, porque siempre gana un personaje que se llama ninguno, que es la opinión pública, porque la opinión pública desde que el voto se hizo obligatorio cambió completamente. Entonces, en todas las encuestas, si uno ve las encuestas presidenciales, por ejemplo, en este momento va a la cabeza José Antonio Cast. Bastante más abajo viene la Evelyn Matei. Después viene Bachelet Piñera con 3 y el alcalde Carter, que se ha metido ahí con 3 o 2 o 3 puntos. Pero ninguno saca 52%. Esa es la gente que vota. Y esa gente no es de ningún sector político porque no habla de política, no le interesa la política, no ve programas políticos. Y si uno le pregunta si es extrema izquierda, izquierda, extrema derecha,
Dice, no, yo no soy político, no entiendo, no veo programas políticos. Los programas políticos en Chile tienen un bajísimo rating, 4 puntos máximo. Entonces, la mayoría de la gente va a volver a imponer, yo creo, el sentido común. Yo confío mucho en el sentido común. Y el sentido común le va a decir a la gente que rechace lo que le presente. Después de esta nueva cocina que se ha generado a raíz de la flexibilización de los republicanos. Entonces, todo esto admite mucho análisis porque yo he probado que los 12 bordes están contenidos en la actual Constitución. O sea, si a mí como abogado me encargaran de defender ese punto, lo defiendo bien. Yo les digo, lo hizo en Twitter incluso. ¿Ah? Les puse en un Twitter dónde están todos los bordes más conflictivos. El Estado social está en la actual Constitución. No, Dicho con otras bueno, palabras, Hermógenes, en eso yo tengo que decirle que si uno no ve lo que es el derecho garantista, que significa que los jueces son los que aseguran la provisión progresiva de los derechos sociales, en Chile eso no ha existido nunca. Los jueces nunca han tenido el rol legislativo que les atribuye el Estado social y democrático de derecho en su forma como está hoy día operando en Colombia, como está operando nosotros. Esto es distinto al Estado subsidiario del Estado social y democrático de derecho, son cosas muy diferentes. Entonces ahí tenemos un punto insalvable, porque además una cosa son las Fuerzas Armadas y de orden independientes, obedientes y no deliberantes, y otra cosa son Fuerzas Armadas y de orden cuya existencia está sujeta a la decisión del Poder Civil. Son tan distintas, por algo los bordes, Telier está tan contento y los comunistas están tan contentos, y hablan de que les da la constitución habilitante. Usted sabe que en los bordes no se habla de los padres, ya no existen los padres, existen las familias. Y con eso usted destruye la conexión entre el vínculo consanguíneo y la importancia institucional que tiene. Entonces, realmente ahí tenemos un punto muy, digamos, ahí no vamos a poder avanzar en eso, pero a mí me gustaría saber qué piensa usted si es que acá se produce el rechazo. ¿Nos van a pasar entonces esta constitución habilitante, esta mezcla de, como decía usted, lo que hay hoy día con lo que entregó el comité de expertos, o definitivamente un proyecto de izquierda bien cercano al mamarracho 2.0 por el Congreso, como le decía Johannes en un programa a usted, que le decía, oye, mejor aprobamos ahora un proyecto que sea más o menos razonable, a dejarlo en manos del Congreso, porque ahí sí que no tenemos nada que decir. ¿Cómo ve usted los dos escenarios? Si se aprueba, que no lo creo, pero en eso compartimos, y si se rechaza. ¿Qué cree usted que viene en adelante después de diciembre? bueno, pues sí está clarísimo. En este momento, si me llevo por la encuesta nada más, no estoy opinando, dando mi opinión, sino dándome por lo que dice la gente. La mayoría de la gente va a rechazar lo que salga. La mayoría. Sigue vigente la actual constitución. Ayer leí un artículo de Cristóbal Lorrego en el Mercurio que dice, ya no existe el artículo 142. Sí existe, está en la constitución, el que dice, mientras no se apruebe una nueva constitución, seguirá vigente la actual, es la presente constitución. Lo dice en un artículo 154, inciso séptimo, o no sé cuál, pero lo dice. Entonces, es clarísimo. Se rechaza y sigue vigente la actual constitución. Y yo siempre he dicho que eso equivale a aquí no ha pasado nada. Y me acuerdo que lo escribí en un blog y me dio el agrado de ver que lo había leído Gabriel Boric, porque dijo, no es posible que alguien diga que después de que se rechace esto, aquí no ha pasado nada. No, señores, aquí está empezando a pasar todo. Yo en eso estoy de acuerdo con él, porque aquí no rige ninguna constitución. En este momento no hay constitución. En este momento hay una dictadura judicial que hace lo que se le ocurre. En este momento han pasado cosas que serían grandes titulares si hubiera prensa libre y no comprometida como la que está. Si hubiera prensa libre en Chile, habría un gran titular diciendo que el general Sinclair ha sido condenado a 18 años por haber formado parte de un consejo de guerra que condenó a muerte al comandante Pepe y a sus prosélitos en 1973. Consejo de guerra que se hizo de acuerdo con la legalidad vigente en el Código de Justicia Militar, impecable, con derecho a defensa. El abogado del comandante Pepe fue Andrés Elwin, exdiputado en ese momento y hermano del presidente Elwin. Andrés Elwin lo defendió en el Consejo de Guerra de Valdivia y además fue público, fue con asistencia de mucha gente. Y lo condenaron a muerte porque se merecía la muerte. Si Pepe había sido un asesino y un usurpador, Antonieta Magel se suicidó
era una agricultora viuda que estaba corriendo con un fundo y le invadieron las huestes de Pepe su fundo, le comieron todo lo que tenía en la casa, se dice que la violaron o la vejaron, pero ella se suicidó, ese fue el hecho, después de la tremenda remolienda que se pegaron, y que ella terminó en el segundo piso y puso fin a su vida. Después hay casos que nunca se han mencionado, salvo en cartas al lector que han sido olvidadas. Raúl Vázquez Becker era un agricultor distinguido también de la zona sur, fue quemado vivo en su casa por las tropas del comandante Pepe, porque lo encerraron, le tiraron teas ardientes a su domicilio, se quemó y se murió Raúl Vázquez Becker. Y el hijo, que se había ido a España huyendo de la Unidad Popular, vino al entierro de su padre, habló con la gente que había protagonizado todos estos desórdenes. Los funcionarios de la Unidad Popular estaban de acuerdo en lo que había pasado. Y le dijeron, oiga, si nunca le vamos a devolver su tierra, así que no venga para acá. Y él se fue de vuelta a España, donde estaba residiendo, arrancando de la Unidad Popular. Nadie se acuerda de Raúl Vázquez Becker quemado adentro de la casa de su fundo y le quitaron el fundo. Y bueno, todas esas atrocidades pasaban. Entonces, este comandante Pepe fue juzgado por todos esos crímenes, fue condenado a muerte por el Consejo de Guerra, perfectamente legal, y estaba en Valdivia ese día la comitiva del general Arellano, que tenía por misión acelerar los consejos de guerra, porque la comitiva del general Arellano se formó porque en todos los regimientos del país había gente presa a la cual nadie juzgaba, y pasaban los días y los familiares rodeaban los regimientos y preguntaban por sus parientes y les decían, van a ser sometidos a consejos de guerra, pero no funcionaba. Entonces, la misión de Arellano era hacer funcionar todos los consejos de guerra y que se acabaran estas multitudes alrededor de los regimientos. Eso era la misión esencial de él. Y entonces, cuando llegó a Valdivia, supo que había funcionado el consejo de guerra, le pareció bien porque esa era su misión, hizo firmar la sentencia, tuvo un entredicho con el comandante de la zona, que era el general Bravo, que había sido ministro, después fue ministro del gobierno militar. Un encontrón con Bravo porque le dijo, ¿por qué va a firmar usted? Porque mi misión es ver que se lleven a cabo los consejos de guerra. Y firmó Arellano la sentencia de muerte del comandante Pepe y su cómplice. Y ahora los jueces han condenado a un miembro del Consejo de Guerra, que era en ese tiempo de haber sido teniente o mayor máximo, el general Sinclair, a 18 años por haber participado en un juicio que se realizó de acuerdo con la legalidad vigente y por un fusilamiento de hace 50 años. Entonces, están funcionando los tribunales chilenos en este momento completamente fuera de la Constitución. Están reescribiendo la historia completamente. Todo esto con la complicidad de Chile Vamos, porque, por ejemplo, un ministro comunista que condenó tardíamente a Miguel Krasnov por la muerte de Miguel Enríquez, por la cual había sido condecorado en 1974 porque descubrió el paradero y lo rodeó la casa y hubo un combate y ahí murió Miguel Enríquez. Fue condecorado, hasta felicitado por los sindicatos bancarios, Miguel Krasnov, en 74. Ahora fue condenado por un juez comunista 50 años después por asesinato de Miguel Enríquez, que a Miguel Krasnov le da lo mismo porque le han acumulado 1000 años de condena, 1000 años de condena. Él nunca, si usted va a hablar con él, Vanessa, y sería bueno que lo hiciera, le va a decir, yo nunca detuve a nadie porque no era mi misión. Yo era analista de información. Nunca detuvo a nadie y sin embargo está condenado a 1000 años por secuestro. Secuestro que además no pueden cometer los agentes del Estado porque es un delito que cometen solo los particulares. Pero en la jurisprudencia chilena hace lo que quiere con la ley. Ahora, Entonces, Hermógenes, ¿cómo estamos afecta? fuera del Estado de Derecho. Aquí en Chile no hay Estado de Derecho. ¿Y cómo, porque estamos ya lamentablemente cumpliendo el tiempo de nuestra entrevista, pero sería muy interesante que usted nos aportara dentro de este estar fuera del Estado de Derecho, estos casos que se empiezan a fallar absolutamente de manera arbitraria, al parecer por algún tipo de activismo político más que por la aplicación de la justicia. ¿Cómo ve usted que esto afecta en el presente la posibilidad que tiene Chile de defenderse, de mantener su paz interna
enfrentando, porque usted ya vio que apareció el movimiento 18 de octubre, que están apareciendo movimientos supuestamente antifascistas convocados por los comunistas, entonces se rechaza probablemente en diciembre esos movimientos tomen mucha fuerza bajo la excusa de que no quieren la constitución de Pinochet y empiece un nuevo mal llamado estallido, ¿no es cierto? Ahora ya no va a ser social porque van a ser grupos que uno ha visto se ha internado, dicen que se han internado muchas armas, que no tenemos cómo limitar la llegada de crimen organizado a Chile, tampoco de ningún tipo de agente bolivariano, porque las fronteras todavía no están aseguradas, etcétera. Entonces, ¿cómo ve usted la relación, digamos, de este activismo judicial con la posibilidad, en caso de que sea necesario, como pasa en todas partes del mundo, que para frenar a gente dispuesta a usar las armas hay que usar armas? Chile está definitivamente, eh, digamos, sin ninguna posibilidad de defenderse frente al avance de la izquierda bolivariana, violentista, asociada, según lo que uno encontró lo que se encontró en el computador de Raúl Reyes, el segundo al mando de la FARC, asociada con el narcoterrorismo internacional. ¿Qué posibilidades, cómo ve usted este escenario para que vayamos cerrando, para que los telepensantes puedan aprovechar su aporte que es tan valioso? No, yo en eso lo miro todo con enorme pesimismo, porque las Fuerzas Armadas no están comprometidas en este proceso en ningún sentido, o sea, son obedientes a la autoridad civil. En este momento la autoridad civil está gobernando el Partido Comunista o una persona a su izquierda, como ha dicho él mismo, se llama Gabriel Boric, y que dice que él está empeñado, y lo último que dijo: yo soy un rebelde dentro de mi propio gobierno y tenemos que cambiar todas las estructuras. Él entiende por eso lo mismo que entiende Salvador Allende, entendía Salvador Allende. Y Salvador Allende lo hizo, o sea, son mellizos en ese sentido, están haciendo lo mismo. Pero en el tiempo de Salvador Allende había una Fuerza Armada muy distinta. Por lo menos una persona con una decisión, capaz de tomar decisiones drásticas, que se llamaba José Toribio Merino, que ahora no existe. No hay nadie equivalente en este momento. Y en este momento entonces tenemos un presidente de la República que está llamando a consumar lo que estaba tratando de hacer Allende y realmente lo va a conseguir. Ahora el único órgano que podría oponerse en Chile es el Senado, porque el Senado tiene una facultad muy importante en la Constitución actual, no estaba en la Constitución del 25, y que es la de declarar la incapacidad del presidente de la República. Y eso lo hace por mayoría de votos. Y ese, bueno, como casi nadie ha leído bien la Constitución, no se habían dado cuenta. Yo he tenido debates para decirle a la gente: por favor, lean el artículo 53, número 7. Ahí dice: el Senado puede acordar declarar la incapacidad, en este caso mental, del presidente de la República, que es muy fácil porque está diagnosticado de que tiene una incapacidad mental. Estuvo internado por esa incapacidad mental, así que hasta el problema médico está resuelto. Esa es la única salida que tiene Chile, y si no, va a seguir Boric en la senda, y es muy similar a de Salvador Allende. Salvador Allende estaba completamente equivocado en los efectos que iba a producir su política, porque él creía, como era un hombre iletrado en materia de política económica, él creía que cambiando la propiedad de las empresas y pasando a los trabajadores estaba en un panorama idílico en que se iba a producir mucho más barato, mucho más cosas, y que todo el pueblo iba a estar feliz de ser dueño de todas las empresas. Y todo resultó al revés, porque las empresas manejadas por los trabajadores colapsaron. Entonces contribuyeron al fracaso de su gobierno, contribuyeron a la escasez, y la escasez provocó que el electorado se volcara contra él. Y por eso vimos llegar, yo era diputado del Partido Nacional y lo vi llegar a la democracia cristiana a nuestros brazos, vi llegar a una parte del UP, que era el partido de izquierda radical de don Luis Bozay, ultra izquierdista radical, el UP feliz, pero se vino con nosotros al final porque su electorado le decía: oiga, no aguantamos más, no hay cosas, no hay pollo, no hay aceite, no hay nada, hay que hacer cola. ¿Eh? La inflación está desatada así y todo, porque no era la inflación real, la inflación real era sobre 1000%, pero el IPC decía 600%. Pero la gente estaba desesperada. Entonces, la gente provocó un cambio que llevó a lo que se llamó el acuerdo de la Cámara de Diputados. Pero ahora eso todavía no se ha producido porque no hay escasez. La gente ahora no tiene plata. Me da risa, perdone, esto me voy a prolongar un poco más, pero este llamado de Marcel medio amenazante que dice: no hacemos una reforma tributaria, puede haber otro alzamiento.
No, eso no es verdad. La revista, el diario La Tercera publicó hace más de un año un estudio muy interesante que dice que en el sector público el sueldo medio es de 963.000 pesos y en el sector privado, hacia el mercado, es de 635.000 pesos. Entonces hay 300.000 pesos mensuales que el Estado se está pagando de más, porque eso es en el fondo lo que buscan. El caso de Catalina Pérez, que no lo hemos analizado ahora, pero su pareja consiguió 426 millones de pesos de parte de otro funcionario que tenía plata a su disposición. Esta gente lo que busca es plata y lo que han conseguido es plata y lo que tienen ellos es un Estado capturado para recaudar plata para ellos del Estado y por eso su sueldo medio es 300.000 pesos más que el sueldo medio de los chilenos, porque tienen el Estado como un botín. Entonces, eso es lo que hay que entender y hay que contestarle a Marcel, mire señor, usted tiene inmediatamente 2.000 millones de dólares a su disposición para dárselo al 10% más pobre de la población, o sea, 1.000 dólares a cada persona del 10% más pobre, que deben ser unos 2 millones de personas, y que 800.000 pesos que les vendría muy bien, porque eso le correspondía a cada uno 1.000 dólares. ¿Ah? Y estarían felices porque están ahogados, porque no tienen plata. Y entonces esa es la realidad. Ellos están arruinando el país, están destruyendo las bases de su crecimiento, están destruyendo el mercado de capitales, que eso se produce con el fin de la AFP, están destruyendo la salud privada, que va a provocar un colapso mayor todavía en la salud pública, están destruyendo todo. Yo no veo la salida salvo que el Senado en algún momento de reflexión se junten 26 senadores y voten para poner término a este gobierno. Y si no, esto va a seguir, porque en las Fuerzas Armadas no tengo la menor esperanza, sobre todo después de haber oído al almirante de la Masa, casi pedir perdón por un campo de concentración imaginario que no existió, porque todos estos eran señores que se habían ido a entregar o que habían sido tomados presos y no había dónde tenerlos, y la Armada ofreció una isla donde podían estar a salvo de cualquier amenaza o de cualquier situación. Nunca fueron atropellados sus derechos humanos, salvo el hecho de haberles cambiado el champán por agua pura nomás, y haberles privado de los platos exquisitos por un rancho propio de la Armada, pero fue el único sacrificio que tuvieron. Entonces, no entiendo a este almirante que dice, nunca más. Por supuesto que tiene que pasar de nuevo eso si hay un gobierno que está destruyendo todas las bases de la nacionalidad. Esto tiene que ser otra vez, no nunca más. Entonces me pareció muy desafortunado el nunca más del almirante de la Masa porque implicaba además esta idea de campos de concentración, atropellos a los derechos humanos. No había nada de eso en Isla 2, nada de eso. Era una necesidad de un gobierno que tenía que defenderse de una guerrilla organizada desde el propio gobierno de la Unidad Popular y que desde luego se encontró con un problema mayúsculo cuando este país cayó en las manos del gobierno militar. Así que deberíamos estarles agradecidos por todo lo que hicieron, porque nos cambiaron el país, convirtieron un país miserable en un país macanudo, en lugar de estarlos persiguiendo en todos los niveles como se está haciendo, y sobre todo a través de la memoria histórica, que la han distorsionado completamente. Se ha cumplido nuestro tiempo, Hermógenes, y se ha cumplido el propósito, una conversación honesta, con muchos puntos de encuentro, también diferencias. Se agradece también esta luz que usted aporta respecto de que el Senado podría mirar por el bien de Chile y hacer un cambio con una votación, que es como nos gustaría pudiéramos avanzar en todos los conflictos o las situaciones difíciles que tiene el país. También sabemos que lamentablemente cuando hay gente que quiere tomar las armas, la única manera de frenarlos es con armas y eso es algo que luego no puede ser borrado de la memoria histórica porque nos induce a muchos errores y es muy importante ver la historia hacia atrás para no repetir situaciones que nadie quiere más adelante. Estimado Hermógenes, gracias por haber estado en Esfera Pública. Ha sido una conversación absolutamente como se espera de usted, con toda su honestidad, con sus conocimientos, su sabiduría. Así que quedará registro por ahora, porque yo sé que en un año más no vamos a poder tener esta conversación porque me van a bajar el canal y van a hablar de que
nosotros aquí establecimos fake news y que etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que viene. Así que, mi estimado telepensante, usted disfrute, espero que haya disfrutado esta entrevista con el último de los defensores del general Pinochet y que haya aprendido también, porque ahora va a ser solamente la memoria que cada uno tenga en su casa, en sus libros. Ya no vamos a tener la posibilidad mucho de seguir hablando públicamente de estos temas de manera honesta y cada cual desde su conocimiento y perspectiva. Gracias, mi estimado Hermógenes. Si encuentro el video de la carpeta verde, lo voy a buscar para que los telepensantes sepan a qué se refería, porque es muy importante, se trata de la verdad, se trata de la posición que se toma frente a la verdad. Gracias por haber estado en la esfera pública. Muchas gracias, Vanessa, por recibirme en su importante programa. Ha sido un honor para mí y estoy a su disposición en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Igualmente. Gracias.